Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por este privilegio que nos das de poder nuevamente estudiar tu palabra y de poder conseguir en ella las respuestas que hacen falta en tu iglesia y también en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, al estudio de esta ocasión. Estamos tratando el tema número 21 de nuestra serie que tiene que ver con el estudio de Hechos de los Apóstoles y también las epístolas paulinas. Gracias por estar con nosotros y ser parte especial de nuestro servicio que cada semana les traemos para que todos podamos ser estudiosos de la palabra del Señor. Muy bien, en el tema anterior estábamos estudiando acerca de la situación que estaba pasando la iglesia de los Corintios, que de hecho vamos a hacer un pequeño repaso para que nos pongamos en contexto directamente con la iglesia de los Corintios. Recuerden ustedes que la iglesia de los Corintios fue fundada probablemente en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Sí, eso es alrededor del año 49 al año 51, que fue cuando Pablo tuvo su segundo viaje, que llegó hasta Corinto, se quedó allí algún tiempo con dos de sus amigos que encontró. Era un matrimonio, Priscila y Aquila, eran judíos, habían sido expulsados al parecer por el emperador romano y ahora se encontraban en la ciudad de Corinto, que iban de camino, parece, hasta Jerusalén, pero sabemos muy bien que después de un año y medio de que Pablo estuvo con ellos en Corinto y también en casa de Tito Justo, dice que cuando termina su segundo viaje, Pablo regresa. Y cuando va de regreso, pasa por la ciudad de Éfeso y allí se quedó Priscila y Aquila. Y Pablo siguió hasta la ciudad o el puerto de Cesarea. Allí en Cesarea, Pablo se fue hasta Jerusalén para saludar e informar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Parece que la iglesia de Jerusalén era básicamente el centro de operaciones. Y una vez que les hubo informado de lo que había realizado en su segundo viaje, regresó hacia la ciudad de Antioquía, donde era en realidad el centro de donde salían los viajes misioneros cada cuanto tiempo. Así que el apóstol Pablo se queda allí, ahí por el 52, y dice el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, los versículos 23, 22 y 23 y 24, nos dice que el apóstol Pablo se quedó algún tiempo ahí. Eso nos dice que ya para el año 53 comenzó su su tercer viaje misionero. Así que la primera mitad de su tercer viaje misionero se la pasó en la región de Frigia, predicando el evangelio. Y después bajó, mientras él estaba en Frigia, parece que Apolos había llegado ya a la ciudad de Éfeso y después había partido hacia Corinto predicando el evangelio. Y entonces Pablo bajó hacia Éfeso, que viene a ser la segunda ciudad misionera más importante en la cual estuvo el apóstol Pablo. En esa ciudad de Éfeso llega el apóstol Pablo, probablemente en la segunda mitad, al final de la segunda mitad de su tercer viaje misionero, y allí está él cuando se entera por los hermanos de Cloé, como estudiamos en el tema anterior, que en la iglesia de Corinto habían problemas. Sí. En el tema número 19 hablamos de que habían por lo menos 8 graves problemas en la iglesia de Corinto. No los vamos a tratar todos en esta serie. Sin embargo, uno de los graves problemas que estudiamos en el tema número 20 fue el problema de las divisiones que habían en la iglesia de Corinto.
se demandaban los unos con otros, se peleaban, se discutían, y el apóstol Pablo estaba un poco preocupado por esta situación. Parece que ya había escrito una primera carta, porque el capítulo 5, versículo 9, nos habla precisamente de esa situación. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, entonces, esa primera carta que tenemos nosotros, en realidad era una segunda carta que les había escrito. Así que los problemas que habían en la iglesia de Corinto eran bastante fuertes. Y esto se debía al contexto cultural y religioso que tenía esta ciudad. Habían por lo menos una docena de templos paganos. Entre ellos estaba, como hemos dicho ya, el templo de Apolos, estaba el templo de Afrodita. Habían varios templos en la iglesia, en la ciudad de Corinto, y allí pues había una gran depravación, había mucho pecado en esa iglesia, mucho pecado en esa ciudad. Y algunos hermanos que comenzaron a entrar a la iglesia no hicieron sino que comenzar a arrastrar algunas prácticas pecaminosas de afuera para dentro de la iglesia. Así que el apóstol Pablo les escribe esta segunda carta, esta segunda, que sería la primera nuestra. Y uno de los problemas que el apóstol Pablo aborda es la falta de amor que había en la iglesia de Corinto. Prácticamente la desunidad que había, la división que había en la iglesia, una de las razones eran porque eran todavía carnales, les dice en el capítulo 3, pero también el problema es que la iglesia en sí no tenía amor, no había compasión, no había consagración, no había amor por el prójimo. Lo que imperaba era el egoísmo. Y el apóstol Pablo les escribe en todo un capítulo acerca del amor. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía que ser bastante preciso con respecto al amor, porque los griegos tenían diferentes maneras de entender qué cosa era el amor. Así que el apóstol Pablo les escribe allí justamente en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, les escribe esta importante situación, les escribe un mensaje muy poderoso que el pueblo o que esta iglesia debía recibir. Miren lo que nos dice. Primera Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que el apóstol Pablo les dice, miren, hay un problema entre ustedes, pero el apóstol Pablo era muy político, era muy ético, muy educado para hablar. Les dice, hermanos, hay un problema serio en ustedes, que es que las divisiones no solamente son traídas a su iglesia por la falta de consagración, porque son carnales todavía, sino también porque hay falta de amor. Mientras ustedes no tengan amor el uno hacia el otro, entonces ustedes van a estar en problemas. El problema, hermanos, es que imagínense ustedes que allí en Corinto estaba el templo de Afrodita, que era la diosa Venus para los romanos. Y entonces en ese templo habían por lo menos 1000 jovencitas que se prestaban para hacer orgías con los viajeros que querían entrar allí a la ciudad y hacer ceremonia en el templo de Afrodita. Entonces, algunos se podrían pensar, pero bueno, eso es amor. Amor es lo que está pasando en el templo de Afrodita. Amor es lo que está pasando con las hermanas que están llegando de la iglesia de Afrodita, del templo de Afrodita.
Y el apóstol Pablo les hace ver aquí en esa parte precisamente que no se trata de el amor que ellos consideraban que era. Fíjense ustedes cómo aparece allí en el griego una palabrita que es agapen. La he coloreado diferente para que ustedes puedan ver que se trata de la palabra amor. Hay un problema en nuestro idioma español. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, nosotros decimos señor en español. Y puede ser señor para una persona o puede ser señor inclusive para Dios. Sin embargo, en inglés, por ejemplo, existen varias palabras que quieren decir señor. Por ejemplo, Mister es para una persona de respeto. Sir es para un jefe. Lord es un título celestial, es para Dios. Sin embargo, por allí, como la cultura inglesa es bastante antigua también, recordemos que en Inglaterra también habían algunas personas que tenían ese título de Lord, pero realmente el título de Lord es correspondiente a Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Diferentes maneras para decir lo mismo. Por ejemplo, café en inglés, el café que la gente comúnmente toma, una taza de café, es coffee. Pero el color café es brown. Por lo tanto, hay dos palabras diferentes para decir lo que nosotros entendemos por una sola palabra en español. Cuando nosotros decimos amor, en español el amor es una sola cosa, aunque existen diferentes clases de amor, por supuesto. El amor de una pareja, el amor de una familia, el amor ¿cómo se llama? De Dios. Hay diferentes formas de entender el amor en español, pero se describe con una sola palabra, que es amor. En griego existen por lo menos 4 palabras diferentes para amor. Y aquí es donde el apóstol Pablo quiere explicarles a los hermanos de Corinto a qué amor es el que se refiere cuando les dice que hace falta amor en esa iglesia. El texto nos sigue diciendo, que dicho sea de paso, las 4 clases de amor que existen en el griego son, la primera es agape, que significa amor a Dios. Este es un amor que solamente podemos sentir por Dios. La segunda es fileo. Este es un amor que solamente podemos sentir por un amigo o por una amiga, por un hermano, por una hermana. Pero también está el eros, que también es otra clase de amor. Pero esta clase de amor solamente puede ser posible en una pareja, entre esposo y esposa. Y por último está storge, que es otra clase de amor, que es un amor en la familia, del padre al hijo, del hijo al padre, de la tía al sobrino, del sobrino al primo. Es un amor storge. Ahora, si regresamos un poco, notaremos que allí, en el capítulo número 13, versículo número 1 de 1 Corintios, lo que encontramos es el término agape. En este caso dice aquí agapen, que es exactamente una derivación de agape. Cuando vamos a hacer la investigación nos vamos a encontrar con que la palabra original es agape. ¿Qué significa agape entonces? Significa el amor que debemos tener por Dios. Un amor genuino de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia las demás personas. Es un amor que solamente viene del cielo y que solamente puede ponerlo el Espíritu Santo o el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Muy impresionante esto, porque entonces cuando hablamos de agape,
necesitamos entonces entender que lo que había y que lo que hacía falta en la iglesia de Corinto era amor a Dios. No había amor a Dios en la iglesia de Corinto. Por eso es que habían divisiones, por eso es que habían problemas, por eso es que había demandas judiciales en las cortes. Eso, si revisamos la historia de Corinto, es exactamente lo que había. Por eso es que habían tantos problemas. Había fornicación en esa iglesia, había adulterio en esa iglesia, había inclusive un caso muy peculiar que se presenta en esa carta, que el hijo vivía con la esposa del papá. Todas estas cosas estaban en la iglesia de Corinto, primero porque había un problema, había falta de amor a Dios. No habían entendido el sacrificio de Cristo por nosotros en el Calvario. Y al no comprender eso, no darle el valor que el sacrificio de Cristo requiere, significa entonces que por esa razón esta gente, este pueblo, esta iglesia no podía amar a Dios, porque no lo había entendido, no lo había comprendido aún todavía. Y saben que eso mismo pasa muchas veces en nuestra iglesia. Hace falta amor. Sí, muchos de nuestros líderes lo que agarran es un látigo, un martillo y un hacha. Y se paran en el púlpito a torturar a los hermanos, a decirles todos sus pecados allí. Y no les importa que la gente lo sepa y creen ellos que están siendo usados por el Señor. No te equivoques, hermano. No es así la forma. Fíjate bien, la forma de Jesucristo nos hace todavía mucho mejor. Nos hace mucho mejor esta situación. Ya vimos entonces que agape significa amor, caridad, amado, buena, voluntad. En inglés un poquito mejor nos dice love, benevolencia, goodwill, ser bueno. Es decir, cuando hablamos de eso es ser bueno. En la Biblia cuando le dice, ¿se acuerdan ustedes aquella frase? Oh maestro bueno, y Jesús pregunta, ¿por qué me dices que soy bueno? Bueno, solo es mi Padre que está en el cielo. Que dicho sea de paso, bueno significa que es la absoluta bondad en una persona, y eso lo tiene Cristo Jesús, y es ese amor, esa bondad que nosotros debemos imitar, practicar y tener en nuestras vidas. Bien, fíjense la experiencia, a mí me gusta mucho la experiencia que tenemos precisamente en Juan 21, 15, 16 y 17. Primeramente vamos a ver aquí, esta experiencia es cuando Pedro y Jesús tienen una entrevista. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿en realidad me amas? Recuerden ustedes que esta situación se da porque Pedro, cuando Cristo Jesús había sido arrestado y estaba siendo llevado de Pilato a Herodes y de Herodes a Pilato, entonces Pedro en un momento lo negó y lo negó 3 veces como Cristo le había dicho. Y ahora Pedro se había salido a llorar amargamente, sabiendo que le había fallado al maestro de Galilea. Impresionante el asunto. Pero cuando vamos allí a Juan 21:15, encontramos que dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. De hecho, déjeme terminar. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. De hecho, déjeme decir, estoy usando la versión de las Américas de la Biblia. Es una versión bastante buena, muy cercana al original griego. Otras versiones dicen, cuando Jesús dice, ¿me amas más que estos? La respuesta es, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando revisamos en griego, y se los coloco ahí en griego también para que lo vean, la primera expresión, que es la que Jesús le hace en la pregunta, Pedro, agapasme, le dice agapasme, y saben que agape significa amor de Dios, o amor que solamente debe ser entre Dios y nosotros, o nosotros hacia Dios. Y entonces Pedro le dice, miren lo que le dice Pedro, y él le dice al Señor, filosé.
yo te filosé, que quiere decir yo te quiero. Y por eso es que la versión de las Américas traduce bastante bien, porque no es lo mismo amar que querer. Y le dice, Jesús le preguntó, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En otras palabras, Jesús le está preguntando, ¿tú me amas como si fuera tu Dios? ¿Tú me amas como tu Redentor? ¿Tú de verdad me amas como dices amarme? Y Pedro le responde, Señor, yo te quiero. Pedro se está dando cuenta que él no puede volver a caer en aquel error cuando negó a Jesús. Y ahora le está respondiendo, le dice, de corazón está diciendo, Jesús, yo te quiero. En el versículo 16 sucede exactamente lo mismo. En el versículo 16 le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y la respuesta de Pedro vuelve a ser, Señor, filosé, que quiere decir, yo te quiero. Estamos hablando muy claramente que Jesús le está preguntando si lo ama como Redentor, lo ama como Salvador, lo ama como Dios. Y Pedro está respondiendo que no, que él lo ama como un amigo, que él lo ama como su maestro, que él lo ama como alguien muy cercano. Y fíjense lo que dice ¿cómo se llama? La siguiente parte, el versículo 17 precisamente. El versículo 17 dice, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ok. Ahora Jesús se baja al nivel de Pedro. Le está diciendo, bueno, Pedro, ¿de verdad me quieres como un amigo? Esta es la tercera pregunta que Jesús le está haciendo. Pedro, ¿filéisme? Y Pedro le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y entonces Pedro le responde, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero como mi amigo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Mis queridos hermanos, el apóstol Pedro se da cuenta en ese momento que en su corazón no están las condiciones para amar a Dios, para amar a Jesús con el amor que se debe amar a Dios. No puede amar en agape a Jesús, porque él siente que es un hombre y que falla. Le dice, yo te quiero como un amigo. Y cuando Jesús le dice, pero ¿de verdad me quieres como un amigo? Es decir, ¿puedo confiar en ti? ¿Puedo decir que eres mi amigo? Y Pedro se entristece profundamente de que le pregunte si es su amigo y le dice, Señor, tú sabes todo. En otras palabras le está diciendo, tú sabes que aunque yo te dijera que te amo como a mi Redentor, como a mi Salvador, como a mi Dios, sabes que verdaderamente no lo es y que solamente te estoy viendo como un amigo, pero eres verdad, eres mi amigo verdadero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Mis queridos hermanos, debía llegar un momento en el que Pedro debía demostrar si realmente amaba a Cristo Jesús. Debía llegar ese momento en el cual Pedro debía demostrar cuánto amaba a Cristo Jesús. Y sí llegó ese momento. El momento en que se enfrentó con su propia muerte. Y Pedro le dijo a le dijo a sus verdugos, por favor, no me crucifiquen como a mi maestro, porque yo no soy digno de ser crucificado como él. Y crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Y Pedro murió crucificado como el maestro, como su amigo. Pero al pedir cambiar su forma de muerte, estaba reconociendo, mis queridos hermanos y hermanas, que nadie en esta tierra, inclusive él, no era digno
de poder ser muerto como el maestro de Galilea había muerto. Esa era la prueba que él tenía para demostrar que a Cristo lo ama con el amor que solamente se puede sentir, se puede tener por Dios y de Dios hacia nosotros. La mayor parte de los problemas que actualmente suceden en nuestra iglesia responden precisamente, mis queridos hermanos, a ese mismo hecho, al hecho en que nosotros no estamos, óigase bien, no estamos amando a Dios verdaderamente. Estamos simplemente viéndolo como un amigo. Inclusive, algunas veces lo vemos ni siquiera como un amigo. Es momento para que nosotros le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a poder sentir ese amor agape que solamente podemos sentir por nuestro Padre Celestial. Es momento para que nosotros le digamos al Señor: Señor Jesús, ayúdame. Te necesito en mi vida. Necesito que tú estés a mi lado. Necesito que tú estés conmigo y que en todo momento, Señor, yo quiero sentir tu presencia a través de los santos ángeles. Tu presencia a través de esa presencia del Espíritu Santo. Quiero sentir amor por ti. Quiero sentir amor, el amor que solamente se puede sentir por ese ser especial que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, por muchas divisiones que haya en tu iglesia, por muchos problemas que hayan en tu iglesia, quiero decirte lo siguiente: esas divisiones que hay en tu iglesia es porque hace falta amor de Dios en tu corazón. ¿Y sabes dónde lo puedes encontrar? Allí en la cruz del Calvario, donde Cristo murió por todos nosotros, donde Cristo no murió por divisionistas, Cristo murió por ti y por mí. Allí hay unidad, en Cristo hay unidad, en Cristo tenemos victoria, en Cristo hay amor, hay compasión. Por eso te invito a que cuando sientas el deseo de criticar a alguien, mires el Calvario y te des cuenta que allí está Cristo Jesús, o por lo menos allí murió Cristo Jesús, resucitó y muy pronto está por venir por segunda vez para llevar a aquellos que cuando sienten la necesidad de perdón, miran el Calvario y piden a Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay amor. En Cristo Jesús hay perdón. La invitación del Señor Jesús en esta hora es que busquemos a Cristo Jesús mientras pueda ser hallado. Que Dios te bendiga en gran manera en esta hora, mis queridos hermanos. Que Dios te guarde y te dé esa fortaleza del Espíritu Santo en tu corazón. Nos veremos en nuestro siguiente tema. Sin embargo, hoy quiero invitarte para que ahí donde estás, inclines tu corazón y entregues tu vida al Señor a través de esta oración. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por ese sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario para podernos dar la esperanza que nosotros hoy tenemos. Gracias, Señor, por el privilegio del perdón de Cristo a través de su sacrificio para nosotros. Señor, en tu iglesia en esta hora hay divisiones, hay chismes, hay demandas, hay comentarios. Los unos hablan de los otros porque aún no han visto la cruz de Cristo. Rogamos, Señor, que los hermanos de nuestras iglesias puedan reconocer que han apartado su mirada de ti y que deben volver de los caminos extraviados, entregar su vida en tus manos de amor para entender y sentir nuevamente ese amor que solamente proviene de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos en esta hora. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.
la invitación muy especial para que puedas estar en nuestro siguiente tema. No te lo pierdas, solamente por este canal y siempre a esta hora. Que Dios te bendiga.